soy alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Este video es para la clase de licenciado Granados de Historia del Derecho Mexicano. Les voy a hablar un poco acerca del tema del derecho a la colonia. Como ya sabemos, el derecho a la colonia ha estado siempre presente a través de los años y siempre ha dejado una gran huella aquí en lo que es México. Empezó desde 1492 y terminó en 1821 con la consumación de la independencia. Entendemos por derecho colonial el régimen jurídico que se aplicó en nuestra patria durante los 300 años que duró el dominio español. Dicho régimen jurídico ha sido un poco difícil de describir, siendo la realidad indiana un poco diferente a la castellana del Renacimiento. Se tuvo que dictar una serie de disposiciones propias para sus colonias. Sin eliminarse el derecho castellano de las colonias, coexistieron ambos regímenes legales. De tal manera que el derecho castellano lo tenemos que ver como ley general y el derecho indiano como una ley particular que en caso de insuficiencia de tribunales, de juristas y de órganos administrativos, como cualquier derecho común, no tenían. Entonces tuvieron que acudir sobre todo al derecho romano. Debemos señalar que el derecho indiano como tal no existe, ya que fue propiamente un sistema jurídico u ordenamiento legal que es simplemente una forma didáctica de expresarse sobre las normas legales que había aquí en lo que venía siendo la Nueva España, México. Las normas del derecho colonial español, expedidas desde 1492 hasta 1821, que fue la consumación de la independencia, fue el régimen que estuvo vigente aquí, las normas del derecho indiano o las normas del derecho castellano venidas de España aquí en México. Al hablar de derecho colonial también tenemos que diferenciar entre las normas dadas por la metrópoli y las expedidas por la autoridad local, llamando metropolitano el primero y el otro criollo. Lo más importante de las normas generales para Indias fue la recopilación de 1680. Lo que sucede es que no fue la regla común en la política legislativa indiana. No podemos dejar de mencionar otro aspecto importante en la vida jurídica novohispana. Nos referimos a las normas del derecho indígena, que aún siguieron vigentes, aunque con el paso de los años se aplicaron menos. Por ello, al considerar nuestro derecho colonial, junto con las disposiciones castellanas y las llamadas indianas, debemos agregar aquellas disposiciones de derecho indígena que siguieron vigentes en los años de 1812 a 1814 y 1820 a 1821, con la legislación liberal de la Constitución de Cádiz, en que prácticamente la suprimió en aras del principio de la igualdad de los ciudadanos ante el rey. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de la legislación indiana. Dentro de las diferentes fuentes del derecho indiano nos ocupamos únicamente de la legislación y dejamos de lado lo que es la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho. Son tan prolijas que hemos preferido prescindir de ellas. Para estudiar la legislación indiana, lo primero que debemos hacer es distinguir las disposiciones emanadas de las autoridades centrales de Madrid, el rey o el Consejo de Madrid, que hemos denominado metropolitanas, de las expedidas por las autoridades locales, virrey o audiencia real, que a su vez hemos llamado criollas. Hay un tipo de disposición legislativa que podía ser ejercida tanto por las autoridades centrales como por las locales. Nos referimos a los autoacordados, que podían venir tanto del Consejo de Indias como de los reales acuerdos de las reales audiencias o de las provincias indianas. Entre las diversas formas de expresión la legislativa del derecho indiano metropolitano encontramos las siguientes. Número 1. La ley en un sentido escrito significa una disposición votada en las Cortes, aprobada por la ley en las Cortes, con su consentimiento. El territorio ley no existe como tal en la legislación del momento y es utilizado fundamentalmente por los juristas. Las Cortes eran reuniones de los tres estamentos del reino, la nobleza, la iglesia y la burguesía, cuya finalidad principal era la labor del asesoramiento del monarca. Como en segundo lugar encontramos la Real Pragmática, que existente desde la época de Juan II de Castilla, en la primera mitad del siglo XV, tenía la misma fuerza legal que la ley. Sin embargo, era solamente emitida por el rey, siendo el concurso de las Cortes era un claro símbolo del absolutismo de la época moderna. En tercero encontramos la Real Prohibición. Era un precepto dado por el rey, pero de contenido específico con la finalidad de proveer, por ejemplo, un nombramiento. Como autoridad número 1 encontramos la Real Cédula, que fue la manera más comúnmente utilizada por los monarcas castellanos para legislar en esa época, quizás por su forma más sencilla y menos solemne y su contenido más versátil. Como número 2 encontramos la Real Carta. Era una misiva en la que el soberano contestaba cuestiones que los súbditos le planteaban.
Como número 3 encontramos la Real Ordenanza, que es la que regulaba toda una institución, generalmente dividida en capítulos para facilitar su invocación. Las reales ordenanzas podían venir contenidas en una real cédula o una real provisión. Estas últimas eran el continente y aquellas el contenido. Como número 4 encontramos la Real Institución, contenida en la regulación minuciosa del actuar de algún tipo de funcionario o autoridad. Luego tenemos las formas legales que añadieron los Borbones en el siglo XVIII. Como número 1 está el Real Decreto, que era una resolución del soberano dirigida a alguno de sus secretarios de despacho. Como número 2 está la Orden, que era la disposición de algún secretario del despacho o cumplimiento de alguna disposición de la ley. Como número 4 está el reglamento, que era un conjunto de normas articuladas y enumeradas que regulaban una institución o atribuciones de la autoridad. El gobierno español de esa época era teocrático, era un gobierno de Dios que representaba al rey por contar con el derecho. Y no era un gobierno de ancianos como el de muchos pueblos prehispánicos. En la colonia solo podían gobernar los españoles peninsulares, o sea, nacidos y educados en España. Por lo tanto, para tener un puesto de gobierno debías tener un puesto jerárquico, aunque fuera menor, en la corte de España. Y demostrar capacidad, la edad no era contada como para tener un favor de la corte. Llegaron a existir muchos duques, condes y hasta reyes niños. El virreinato de la Nueva España fue el primero de los historiadores en América, nacidos por la cédula del 17 de abril de 1535, siendo el primer virrey Antonio de Mendoza. El virreinato permaneció como forma de gobierno hasta septiembre de 1821 y terminó con la consumación de la independencia. 286 años fue lo que duró el virreinato de la Nueva España. Por decreto del emperador Carlos V se creó el Real y Supremo Consejo de Indias en 1524, institución destinada a gobernar y administrar las colonias, formando parte de la Corte Española como máxima autoridad colonial, después del rey de España. El Consejo de Indias tuvo amplias funciones en todas las esferas del gobierno, tanto legislativas, financieras, judiciales, militares, eclesiásticas y comerciales, integradas en un principio por un presidente y 5 consejeros, un secretario, un fiscal, un contador y un ujier. El consejero de Indias fue creciendo en número y especialización de sus funcionarios. Conforme crecían en importancia y complejidad las colonias, la audiencia fue un órgano parecido al Poder Judicial. Las Cortes Reales más altas de apelación tenían en su cargo la impartición de justicia, así como asesorar al gobierno colonial en asuntos de importancia. Estaba compuesta por oidores o magistrados doctos en derecho. Asimismo, gobernó en ausencia del Ejecutivo y, como en este caso, de destitución de Cortés. En 1535 llega a la Nueva España el primer virrey, que fue Antonio de Mendoza. Los virreyes, de los que habrá unos 62 durante los 3 siglos de la colonia, fueron los representantes directos del rey de España. Tenían al máximo poder ejecutivo, político, civil y militar, aunque también cumplían estas diversas funciones. Funciones jurisdiccionales como el presidente de la audiencia, cargo que casi siempre ostentaron, y otras funciones que tenían que ver con el tesoro y la iglesia. Otras autoridades fueron los gobernadores y los capitanes generales, que cumplían las mismas funciones políticas, civiles y militares, administrativas, etc. que el virrey, pero subordinados a este, aunque solían tener correspondencia directa con el rey de España y tenían jurisdicción únicamente en las provincias que gobernaban. Hubo corregidores y alcaldes mayores, que gobernaban y administraban las regiones dentro de una provincia, y lo mismo cumplían funciones judiciales de impartición de justicia. También tenían funciones fiscales al tener a su cargo la recaudación de impuestos para los que se apoyaban en los delegados y subdelegados, aunque según hemos visto, la Inquisición quedó formalmente instituida en España. Judicial, oficial desde los años 80 del siglo XV. Las actividades inquisitoriales en México tardaron mucho tiempo en ser sometidas a la jurisdicción de un tribunal del Santo Oficio, propiamente dicho, puesto que no lo hubo antes de 1571. Esto fue la legislación del derecho a la colonia, es uno de los temas más importantes del derecho colonial en México. Muchísimas gracias.